a la idea. Podcast trascendental a priori. Episodio 72. Kant, crítica de la razón pura, segunda parte. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Os empezaré presentando el plan de la crítica de la razón pura, o al menos de las tres primeras secciones. Abordaremos en primer lugar la estética trascendental. Hablaremos de la exposición metafísica del espacio y del tiempo, y también de la exposición trascendental del espacio y del tiempo. Y finalmente no os vayáis porque os traigo la resolución del misterio de la foto de los frikis de Corintos, así que hoy vienen novedades. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. A ver, lo primero de todo, un par de aclaraciones. En primer lugar, sobre la marcha general del podcast. Bueno, ya estáis viendo que me está costando, que estoy tardando en sacar los episodios, y esto se debe a dos razones. La primera ya la sabéis, que es que, bueno, me ha cambiado la vida desde hace un tiempo ahora y, bueno, me han cambiado las prioridades y tengo mucho trabajo, tengo una vida personal y familiar bueno, a la que evidentemente es mi prioridad. Y después pues va el proyecto Anaideia, al que también, por supuesto, voy a seguir, pero bueno, ya estáis viendo que más a poco. Y en segundo lugar también es una razón técnica, y es que estos episodios están siendo técnicamente, valga la redundancia y entre comillas, pues muy exigentes por las razones que habéis visto y que vais a ver en el episodio actual y en el siguiente, que me lleva a la segunda consideración que quería haceros. Y es que este episodio y el siguiente, ya digo, van a ser diferentes a todo lo anterior que he hecho en el podcast. Porque hasta ahora pues lo que había hecho es explicaros lo más importante de los principales filósofos de la historia, pero de una manera, digamos, más general. Bueno, teniendo más o menos detenimiento según la importancia y la trascendencia histórica de cada autor, pero era una explicación general. De hecho, los autores que más he tratado más a fondo pues han sido Aristóteles, al que le dediqué unos 9 episodios, y Platón, al que le dediqué 7. Y con Kant no sé cuántos van a acabar siendo, pero teniendo en cuenta que este es el quinto y que todavía estamos empezando o a medias con la crítica de la razón pura, pues yo calculo que por ahí andará la cosa. Pero nunca, ni con Platón ni con Aristóteles, me había puesto a analizar una obra concreta con cierto detalle, de cierto detenimiento, como es lo que voy a hacer en estos episodios con la crítica de la razón pura. Y bueno, la verdad es que no sé por qué no lo había hecho antes, porque realmente he hablado de obras súper importantes, tanto más que la crítica de la razón pura, como por ejemplo la metafísica de Aristóteles, o la República de Platón, y también de otras de las que estoy incluso más enamorado que de la crítica de la razón pura, como puede ser la ética de Spinoza. Y no sabría decir por qué, pero no sé, es la primera vez que siento que tenía que desgranar una obra filosófica, bueno, o al menos una parte, porque lo que vamos a hacer es solo con las tres primeras secciones. Y ese ya digo lo que voy a haceros en este episodio y en el siguiente al menos, pues detallaros qué dice Kant en las tres primeras secciones de la crítica de la razón pura, es decir, en la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Como vimos, pues Kant empieza su periodo crítico interesándose por el uso teórico de la razón, y en concreto se plantea la pregunta de ¿qué puedo conocer?
Y como respuesta a esta pregunta, al qué puedo conocer, es decir, a dónde están los límites del conocimiento y de dónde procede, pues se propone hacer una crítica de la razón pura, que como ya vimos es un análisis de las estructuras cognitivas que permiten y condicionan a nivel trascendental la capacidad de generar conocimiento. O dicho de otra manera, es un estudio de las condiciones de posibilidad del conocimiento. Así que siguiendo la técnica ya que es destripadoriana, pues vamos al lío. La obra empieza con un prólogo. Bueno, en realidad empieza con dos, porque la segunda edición añadió otro prólogo complementario y en ambos pues se explican cosas que hemos visto en los episodios anteriores, que sería por cierto interesante que hubierais escuchado, sobre todo el último, donde estuvimos introduciendo ya directamente la crítica de la razón pura. Pero bueno, en cualquier caso y en resumen, vimos que para Kant el conocimiento surge siempre de la unión entre la experiencia y la razón, entre lo que podemos llamar la materia que viene de los sentidos a través de las intuiciones sensibles y las formas, las estructuras formales a priori que son aportadas por el propio sujeto que conoce y de las que dispone de manera innata. Esto entonces significa que, por un lado, los empiristas tenían razón cuando afirmaban que el conocimiento proviene de la experiencia, porque proviene de las intuiciones sensibles, pero que se equivocaban al pensar que con eso era suficiente, porque hace falta la otra parte. Y por otro lado, los racionalistas también tenían razón cuando afirmaban que el conocimiento solo es posible a partir de unas ciertas estructuras racionales innatas. Lo que pasa es que para Kant se equivocaban al pensar que esas estructuras innatas eran ya conocimiento. Recordad que todos los racionalistas hablaban de ideas o de principios innatos. Para Kant, no son ideas, sino que son estructuras previas para formar el conocimiento, para formar las ideas. Para Kant, en definitiva, el conocimiento solo se genera en la síntesis entre las intuiciones sensibles de la experiencia y las formas puras de la razón. Y además, recordad que vimos que Kant propone dos métodos para estudiar todas estas condiciones de posibilidad del conocimiento. En primer lugar, lo que llamaba la exposición metafísica, que es una descripción de lo que podemos saber a priori de las estructuras trascendentales en las que se genera el conocimiento. Y en segundo lugar, el método trascendental, que consiste, como ya vimos, en partir del conocimiento expresado en juicio para deducir las condiciones de posibilidad que lo han permitido. Es decir, partir del conocimiento ya elaborado para estudiar la estructura trascendental que ha permitido que se genere ese conocimiento. Es decir, que se generen esos juicios. Teniendo en cuenta las dos cosas que acabo de recordaros, es decir, que pretende analizar con estos dos métodos la manera en que el sujeto impone sus propias formas al input de los sentidos, pues resulta que lo que hace Kant en los 3 primeros capítulos de la crítica de la razón pura es simplemente explicar los 3 niveles de formalidad que aporta el sujeto a la hora de conocer. Es decir, que estudia las 3 maneras en las que imponemos nuestras estructuras formales a los datos de los sentidos. Cada uno de estos 3 niveles de formalidad se da en una de las 3 facultades cognitivas de las que dispone todo ser racional, según Kant, que son, en primer lugar, la sensibilidad, que es la facultad que nos permite percibir; en segundo lugar, el entendimiento, que es la facultad que nos permite comprender; y en tercer lugar, la razón, que es la facultad que nos permite el pensamiento, el pensar en general. Así que juntando todo, pues aquí tienes el mapa de lo que se nos viene a continuación. En la estética trascendental, que es el primer capítulo, Kant estudia cómo la facultad de la sensibilidad impone sus estructuras formales al input de los sentidos para generar el conocimiento sensible. En el segundo capítulo, en la analítica trascendental, estudia cómo la facultad del entendimiento impone sus estructuras formales al input de los sentidos para generar el conocimiento intelectual. Y en la dialéctica trascendental, que es el tercer capítulo, estudia cómo la facultad de la razón intenta imponer sus estructuras formales para generar el conocimiento metafísico. Spoiler, esto último no va a salir bien.
Así que venga, al turrón. Todo conocimiento comienza con la experiencia, como ya sabemos, y la sensibilidad pues es la primera capacidad que tenemos de conocer, pues porque precisamente se deriva de la experiencia. Porque Kant lo entiende por sensibilidad la capacidad de percibir, es decir, de recibir lo que nos llega a través de la experiencia por medio de nuestros sentidos. Por eso la estética trascendental, como ya he dicho antes, estudia la facultad de la sensibilidad. Ya sabéis que no me gusta manearos con términos filosóficos, pero ya estáis viendo que con Kant es como imposible. Y de nuevo nos confunde al utilizar la palabra estética, porque la está utilizando en un sentido que poco o nada tiene que ver con el que normalmente la utilizamos en filosofía. Aquí el uso de la palabra estética no tiene relación directa con el estudio de la belleza o del arte, sino que está utilizando el sentido etimológico griego original, porque en griego aesthesis significa literalmente sensibilidad. De manera que la estética trascendental es simplemente el estudio de las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible. Kant empieza la estética trascendental con la exposición metafísica, que ya sabéis, el primero de los dos métodos que hemos visto que utiliza. Como estamos hablando de conocimiento, ya sabemos que tiene que haber dos elementos: la materia, que es lo que viene de los sentidos a través de las intuiciones sensibles, y lo que aporta el sujeto que conoce, es decir, las formas puras que imponemos a esas intuiciones sensibles, dándoles estructura. A estas formas puras de la sensibilidad, Kant las llama intuiciones puras, que al aplicarse a las intuiciones sensibles, que vienen de los sentidos, pues generan eso, el conocimiento sensible. Pero recordad que en este nivel de conocimiento estamos hablando simplemente de percepciones. Así que aplicando la estrategia metafísica, Kant se pregunta en qué se basa el orden de todas las percepciones, de todo lo que percibimos en el mundo. Y encuentra que hay dos estructuras que son lo que ordenan todas las percepciones posibles. Estos dos elementos se tratan del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo entonces no están fuera de nosotros, no son parte de la realidad pura, de la realidad nouménica en sí misma, sino que son las formas con las que nuestra sensibilidad ordena y estructura el caos de los sentidos que recibe a través de las intuiciones sensibles. Ey, para el carro, Juan Manuel. No sé si estaba entendiéndolo bien, pero más o menos te seguía. Y ahora de pronto me has matado con eso del tiempo y del espacio. ¿Cómo que no son parte del mundo? ¿Estás diciendo que el espacio y el tiempo solo están dentro de nosotros, que no existen? Hola, Pipi, qué alegría verte. Pero a ver, cariño, no te alteres. En realidad es algo que ya te había explicado y que tú misma me dijiste que entendías. ¿Yo? ¿Cuándo? Bueno, pues fue hace poco, en el episodio 70, en el del giro copernicano. Recuerda que te pedí que imaginaras que todo el mundo llevara puestas unas gafas con cristales de color rosa y con ositos. Ah, sí, ya me acuerdo. Si todos lleváramos esas gafas, podríamos decir que todo es rosa y todo tiene ositos. ¿Pero qué tiene eso que ver? Sí, exactamente eso. Y recuerda que te dije que si en lugar de ser unas gafas fuera la propia retina que tenemos todos, de manera que no nos las pudiéramos quitar, pues podríamos afirmar que la realidad es rosa y con ositos. Y además esto sería una verdad universal porque todo el mundo la vería así. Que sí, pesado, ya me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con lo del espacio y el tiempo? Pues todo, Pipi, tiene que ver todo. Mira, en ese ejemplo nos encontramos con que hay una realidad rosa y con ositos. Pero ese rosa y esos ositos no pertenecen a la realidad misma, sino que se los estamos poniendo nosotros al percibirla. ¿No ves la analogía? Ah, claro, ya entiendo por dónde vas. El rosa y los ositos son el espacio y el tiempo. Exactamente, Pipi. En el ejemplo todo es rosa y todo tiene ositos. Aunque ese color y esa textura se la estamos imponiendo nosotros a las cosas al percibirlas. Y como todo es rosa y con ositos, pues no podemos ni siquiera imaginar una realidad de otro color y con otra textura. El espacio y el tiempo son eso mismo, son formas puras que nosotros imponemos al input de los sentidos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho imaginarnos una realidad que no sea espacio-temporal,
Porque es que esta realidad fenoménica, esta realidad en la que vivimos nosotros, es así, es una realidad espaciotemporal, y es imposible intentar comprenderla sin el espacio y con el tiempo. Es lo mismo que la realidad rociosita del ejemplo. Para unas personas que siempre lo hubieran visto así, sería muy difícil imaginársela de otro color y con otra textura. La diferencia del ejemplo que estoy poniendo respecto a lo que está explicando Kant en la crítica de la razón pura es que las gafas simplemente tiñen y dan estructura a las cosas que vemos, mientras que el espacio y el tiempo las constituyen de una manera mucho más profunda. Por eso es más difícil entenderlo y por eso he puesto un ejemplo más sencillo. La clave de Kant es entender que vivimos en el mundo que estamos en parte generando nosotros mismos al percibirlo. Porque todo lo que se nos presenta a través de la sensibilidad se nos presenta bajo las formas del espacio y del tiempo. Y es por esto que en conjunto se trata de una realidad espaciotemporal. Y esto es, en definitiva, el giro copernicano, el sentido profundo del giro copernicano. La realidad externa se adapta a nuestra manera de conocer. Es decir, que en concreto a este nivel, se adapta al marco espaciotemporal que le estamos imponiendo a la realidad al conocerla. Sí, visto así no es tan raro. Al final el mundo es como nosotros lo vivimos, y si para vivir en él necesitamos ordenarlo en sitios distintos y momentos que van pasando, pues me parece muy normal que lo adaptemos a nuestras necesidades. Bueno, más que a nuestras necesidades, sería a nuestras características, a nuestra constitución como seres vivos. Pues mira, ese señor Kant me ha sorprendido con esto del espacio y del tiempo. Nunca se me había ocurrido pensarlo así, pero creo que tiene razón. Mira cómo me muevo por el espacio y me voy a jugar con mis amigos, que ya es tiempo. Hasta luego, Mari Carmen. Adeus, Yao, Pipi, pásalo bien. Bueno, en definitiva lo que Kant está afirmando es que el espacio y el tiempo no forman parte del mundo en sí mismo, sino que forman parte de nosotros mismos. Son como una especie de carcasa o de flujo de los que disponemos de manera innata y que nos permiten percibir. Es decir, que son, pues, lo que Kant llama formas a priori del conocimiento, elementos de nuestra estructura trascendental, de la estructura en base a la cual configuramos nuestra realidad. El espacio es una forma pura gracias a la cual podemos percibir las cosas ordenadas cada una en un sitio. Ya digo que es como una carcasa que nos permite colocar estructuradamente el caos de lucecitas y colorines que nos llegan atropelladamente de las intuiciones sensibles y colocarlas todas en un orden sincrónico. Y el tiempo, por otra parte, es una forma pura gracias a la cual podemos percibir las cosas ordenadas una detrás de otra, en una sucesión, en una especie de flujo ordenado. Priority 1 message from Starfleet coming in on secured channel. Parece que tenemos ya llamada de la nave estelar Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, señor Spock, tiene usted permiso. Me parece fascinante la propuesta, pero recuerdo que dijo usted que Kant utiliza dos métodos o enfoques para exponer la estructura trascendental. Entiendo que lo que ha explicado es el resultado de lo que llamó la exposición metafísica, que resulta más directo pero menos preciso. Pues sí, efectivamente, señor Spock, la exposición metafísica es la descripción de lo que podemos saber a priori de las estructuras trascendentales en las que se genera el conocimiento. Y efectivamente es más directo y descriptivo, pero menos preciso que la exposición trascendental, que recordará usted que consiste en partir del conocimiento expresado en juicio para deducir las condiciones de posibilidad que han permitido generar esos juicios. Correcto, así lo entendí, pero no comprendo cómo puede aplicarse ese método a este nivel de la sensibilidad. Si estamos hablando de simples percepciones, ¿qué tipo de conocimiento seguro es del que parte Kant para deducir las condiciones de posibilidad que lo han permitido? ¿Existe el conocimiento sensible seguro? Pues sí, señor Spock, y creo que le resultará sorprendentemente sencillo. Fíjese usted, Kant considera que el conocimiento correspondiente a la facultad de la sensibilidad es las matemáticas. Porque por un lado, la geometría es la ciencia que establece las propiedades del espacio y por otro lado, la aritmética es la que establece las del tiempo, porque es la ciencia que estudia la sucesión y el cambio. Fascinante, y creo que tiene razón. Siempre había entendido la geometría como una abstracción del espacio real, pero también puede ser considerado un estudio del espacio entendido como forma pura, como estructura innata que imponemos a la realidad al conocerla.
Y ciertamente, la aritmética puede ser entendida como el estudio del orden de las sucesiones temporales. Cualquier suma o resta puede entenderse como un avance o un retroceso en una sucesión ordenada. Sumar 3 a 5 es partir del 5 e ir 3 elementos más allá en la sucesión. Y todas las demás operaciones aritméticas son sumas o restas. Multiplicar 3 por 2 es sumar 3 veces 2. Solo me queda una duda, señor Cardenete. Está claro que la matemática es una ciencia necesaria, pero ¿realmente sus proposiciones son juicios sintéticos a priori? Pues sí, señor Spock. Kant considera que tanto la geometría como la aritmética se articulan en juicios sintéticos a priori. Recordad todos los oyentes que hacia el final del episodio 69, en el que pasamos un día en el año 1771, el propio Immanuel Kant nos explicó su clasificación de juicios y por qué los juicios sintéticos a priori son tan importantes. Por ejemplo, los juicios matemáticos el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, o por ejemplo el juicio 9 veces 9 hacen 81, son juicios a priori porque son necesarios, es decir, que son siempre ciertos porque decir lo contrario es absurdo. Por ejemplo, es absurdo decir que 3 por 3 no sean 9, pero además son sintéticos porque aumentan el conocimiento, no son verdades estériles del tipo ningún soltero es casado. Es decir, que son juicios que son necesarios pero aumentan el conocimiento. Estos son los juicios sintéticos a priori que para Kant son los que constituyen el auténtico conocimiento. Y en realidad, explicado así, suena muy técnico y muy complicado, pero es mucho más sencillo como casi siempre. Decir que un juicio sea sintético y a priori es simplemente decir que es una afirmación totalmente segura y que además es útil. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es súper útil y es absolutamente seguro. Esto es un juicio sintético a priori, que es en lo que considera Kant que se constituyen las auténticas ciencias. Y entonces vamos a volver a cómo aplica Kant el método trascendental, que recordad que consiste en partir del conocimiento ya hecho, es decir, de juicios sintéticos a priori, para ver cómo es posible que nos hayamos podido formular esos juicios. En concreto, en este nivel es la pregunta clave: ¿cómo es posible que nos podamos formular estos juicios matemáticos? Es decir, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esos juicios? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los elementos trascendentales que hacen posible los juicios sintéticos a priori en matemáticas? Ya comprendo. Fascinante. Las intuiciones puras de espacio y tiempo, como formas a priori de la sensibilidad, son lo que nos permite hacer matemáticas. Exactamente, señor Spock. Podemos hacer matemáticas porque en nuestra sensibilidad tenemos las condiciones trascendentales necesarias, que son las intuiciones puras de espacio y tiempo. Por ejemplo, la intuición pura del espacio me permite hacer geometría, porque el espacio es una estructura mía, pero que al percibir se proyecta y constituye toda una realidad percibida por mí, una realidad espacial que es la realidad fenoménica. De manera que la geometría también está describiendo la realidad, esa realidad fenoménica que se genera a partir de mi percepción. Y es por esto que al medir superficies reales del mundo, podemos comprobar empíricamente, por ejemplo, que si partimos un folio en diagonal, obteniendo así un triángulo rectángulo, la superficie del cuadrado que obtenemos a partir de esa diagonal, es decir, la hipotenusa, es idéntica a la suma de las superficies que obtenemos de los dos cuadrados que se forman a partir de los lados del folio. Sí, visto así, efectivamente, las condiciones de posibilidad del conocimiento matemático serían el espacio y el tiempo. Esta exposición trascendental me ha parecido especialmente brillante y sencilla, a la par que contundente. Pero, señor Cardenete, nadie había dudado de la validez de las matemáticas, ni siquiera David Hume. Me interesa más saber cómo Kant puede justificar la validez de las ciencias naturales tales como la física. Considerando que la física habla también del espacio y del tiempo, ¿utiliza Kant la misma estrategia para validarla? Pues en realidad no, señor Spock. Aunque la física efectivamente nos hable de la realidad fenoménica, recuerde usted que en realidad David Hume consideraba la física como una ciencia no válida por basarse en el principio de causalidad, del cual no tenemos impresión y por lo tanto no podríamos tener una idea auténtica.
Por supuesto que Kant aborda este tema y claro que está relacionado con esto del espacio y del tiempo porque al final es de lo que habla la física. Pero ya le adelanto que Kant va a recuperar el valor universal de la física con otra estrategia diferente. Lo que pasa es que esto ya no es una cuestión de mera percepción del mundo, sino de comprensión de su funcionamiento. Es decir, una cosa es percibir la realidad en un espacio con un tiempo, que es la operación que acabamos de ver, que es realizada por la facultad de la sensibilidad, y otra cosa es demostrar que los fenómenos que observamos se ordenan necesariamente entre causas y efectos, lo cual no supone ya solo percibir la realidad, sino comprenderla. Es decir, que tenemos que subir un nivel. Esta operación de comprensión es realizada por otra facultad, que es la facultad del entendimiento, y el proceso es estudiado en el siguiente capítulo de la obra, que es, como ya he anunciado al principio, la analítica trascendental. Lo que pasa que ahora ya se nos está haciendo largo y vamos a ir cerrando el episodio y nos ocuparemos de la analítica trascendental en el siguiente episodio y también espero que nos podamos hablar de la dialéctica trascendental y con eso cerraremos este análisis de la crítica de la razón pura, ya digo, espero que en el próximo episodio. Me parece razonable. Es una temática bastante densa y creo conveniente no saturar a los oyentes. Aprovecho para recomendarles que visiten las redes sociales del proyecto Anaideia con el usuario Anaideia FM, tanto en TikTok como en Instagram y en YouTube. El señor Cardenete publica vídeos cortos de divulgación filosófica que son un complemento interesante y desenfadado al contenido de este podcast. Además, si consideran que el proyecto merece su colaboración económica, están invitados a suscribirse como fans en iVoox mediante el botón azul o hacer una donación puntual o recurrente en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, de la que tienen el enlace en la descripción de este audio. Sin nada más, aprovecho para saludarles y solicito permiso para cerrar la comunicación. Sí, claro, Spock, permiso concedido. Larga y próspera vida. Venga, que vaya y ves, año Spock. Y bueno, ya está de contenido filosófico, ya hemos tenido bastante densito por hoy, pero como ya he anunciado al principio, voy a hablaros de la resolución del misterio del selfie de Diógenes. Porque como ya expliqué hace unos episodios, que había recibido una foto muy misteriosa era como un selfie de Diógenes junto a dos chicos y a dos chicas, y además la foto venía sin ningún tipo de texto, ni de referencia, ni remitente, solamente la foto. Che, pelotudo, ya te dije que eran fans míos que habían venido a visitarme. Sí, Diógenes, pero no quisiste decirme quiénes eran, así que recuerda que pedí que me explicaran y me dijeran si podía publicar la foto en mis redes sociales. Y así que por fin, hace una semana, recibí un mail, literalmente del remitente eran los frikis de Corinto, donde me explicaban todo. Ah, ya te escribieron. Le dije a Capu que lo hiciera, que te tenías loco con el misterio. Pues sí, así lo hicieron y ahora sé que tus amigos de la foto se llaman Capu, Ceci, Gema y Lucas. Exacto. Gema y Lucas son dos gallegos que viven aquí en Grecia. Y los otros dos boludos vinieron a España a aprovecharse de ellos. Te enviaron una postal y después se les ocurrió enviarte la foto aparte, esa que te llegó. Sí, ya me la han explicado, pero resulta que la postal me llegó muchísimo después, prácticamente poco antes de cuando recibí el mail explicatorio. De manera que al llegar la foto sin contexto, pues flipé mucho, y fue cuando lo expliqué en el episodio 70. En fin, que me alegro mucho de que se hayan puesto en contacto y les mando un gran abrazo. Es estupendo tener estos fans del podcast tan maravillosos. Sí, gallego, yo también estoy muy contento. Participar en este podcast me está permitiendo beber mucha cerveza. Las cervezas a las que me invitan fans desde todo el mundo, a través de la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, y también a las que me invitaron en persona estos 4 gallegos de la foto en Corinto, que fue mejor aún. Mira, Diógenes, pues mira, me alegro de que lo pases bien también y te emborraches a nuestra costa. Y por cierto que publicaré la foto de la que estamos hablando, la de los frikis de Corintos y el selfie de Diógenes en el Instagram del proyecto y también en anaideia.es. Y además pondré un enlace en la descripción de este audio para que podáis verlo.
También aprovecho, ya digo, para recomendaros, como he hecho Spock, de que me sigáis en TikTok, en YouTube y también en Instagram, las tres con el usuario AnaideyaFM. Ya digo que suelo publicar cosas, algunas más chorras, algunas más serias, y aunque llevaba un tiempo sin publicar, como también llevo un poco parado el podcast, que ya he explicado al principio, últimamente he retomado la actividad. Y ya digo que pronto además haré un vídeo en TikTok y en las demás plataformas explicando esta historia de la foto y los frikis de Corinto. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8. Cuando me muera, echadme los perros. Ya estoy acostumbrado.